Cuando me diagnosticaron cáncer el año pasado, mi mundo se puso patas arriba. Estaba aterrado, sin saber si sobreviviría o cómo sería mi vida de ahí en adelante. Pero me aferré a un pensamiento reconfortante: Rachel. Llevábamos 3 años juntos y creía que teníamos una relación sólida. Pensé que sería mi mayor apoyo, o al menos así lo sentía al principio. En un comienzo, Rachel de verdad se involucró. Me acompañaba a las citas médicas, me tomaba de la mano cuando me sentía débil y lograba hacerme reír cuando pensaba que había olvidado cómo hacerlo. En aquellas noches en las que me encontraba demasiado enfermo para salir de la cama, ella me preparaba sopa o me traía agua. Recuerdo prometerme que, si lograba sobrevivir, pasaría el resto de mi vida agradeciéndole por no haberme dejado solo. Sin embargo, las cosas cambiaron más rápido de lo que imaginé. Después de unos meses de tratamiento, Rachel comenzó a alejarse. Al principio no resultaba evidente. Estaba más cansada, más distante. Supuse que ella también se sentía abrumada y no quise parecer egoísta, así que callé. Luego empezó a salir más con sus amigos y nuestras conversaciones se hicieron más cortas. Poco después, la situación empeoró. Cancelaba los planes para acompañarme a mis tratamientos alegando que necesitaba un descanso o que no soportaba verme así. Me repetía a mí mismo que solo estaba superada por la situación, que sería algo temporal, pero en el fondo tenía miedo. Cuando dejó de preguntarme cómo me sentía, supe que algo había cambiado definitivamente. Todo explotó tras uno de mis peores días. Había tenido una sesión durísima de quimioterapia y apenas podía mantener los ojos abiertos. Esa noche, Rachel vino a verme, y en lugar del consuelo que yo necesitaba, me dijo que no podía más. No soy lo bastante fuerte para verte pasar por esto, fueron sus palabras. Me quedé en shock. Creí que las parejas debían quedarse cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Cómo respondes a alguien que te dice que no puede lidiar con tu dolor? Esa noche se marchó y mi mundo se hizo pedazos. No tardé en enterarme de con quién se había ido. Volvió con su ex, Matt, el hombre al que había descrito como una bandera roja andante y que la había engañado varias veces antes de que nos conociéramos. No entendía nada. Yo luchaba por mi vida y ella me dejó para volver con alguien que la había tratado fatal. Amigos en común intentaron ocultármelo, pero al final me enteré. Rachel y Matt se habían mudado juntos de nuevo. Sentí un dolor que ningún tratamiento médico podría causar. No solo era un corazón roto, era humillación. Hubo noches en las que no pegaba ojo, dándole vueltas a todo en mi cabeza. Me preguntaba si algo de lo que hice la había alejado, pero la verdad era que yo estaba enfermo, simplemente eso, y ella no pudo soportarlo. Con el paso del tiempo, dejé de buscar explicaciones y me enfoqué en mi recuperación. No podía darme el lujo de malgastar energía en la ira o el resentimiento, aunque sí lo sentía. Mi familia y mis amigos se convirtieron en el soporte que Rachel no supo ser. Me acompañaron en cada fase de mi tratamiento, aun cuando no era fácil lidiar conmigo. Después de un tiempo, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que era más fuerte de lo que creía. Cuando terminó mi última ronda de quimioterapia y escuché la palabra remisión, rompí a llorar. No solo por haber vencido el cáncer, sino porque también había logrado superar su pérdida. Unas semanas después me enteré, por amigos en común, de que Matt había vuelto a engañar a Rachel. Ella estaba devastada. Pensó que habían solucionado sus problemas. Fue una sensación rara. Me abandonó en mi peor momento para volver con alguien que la había herido antes, y ahora estaba viviendo las consecuencias de su propia decisión. La verdad es que no sentí lástima por ella, más bien una especie de reivindicación. No porque quisiera verla sufrir, sino porque confirmaba lo que ya sabía. Tomó su decisión y se equivocó. Y no era mi trabajo recoger los pedazos que quedaban de su vida. Pensé que ese sería el final de todo. Yo escucharía sus dramas a la distancia mientras seguía con la mía. Pero la semana pasada apareció de la nada, enviándome un mensaje. Habían pasado unas 2 semanas desde que dejó a Matt cuando recibí ese primer texto. Parecía que solo me buscaba al haberse quedado sin otras opciones. Me escribió: Hola, sé que no merezco respuesta, pero he estado pensando en ti. Siguió con disculpas, confesando que había cometido un error al marcharse porque tenía miedo. Dijo que nunca dejó de quererme y que quería hablar. Tiempo después reparé en que habían transcurrido casi 3 meses desde que terminó con Matt hasta que me contactó. 3 meses en los que, probablemente, agotó otras vías antes de volver a mí. No le respondí. Desde ese primer mensaje, ha insistido casi a diario con textos que incluyen disculpas, recuerdos y comentarios sobre cuánto me extraña. Incluso ha propuesto tomar un café para aclarar las cosas. Pero no soy tonto, sé que no vuelve porque de repente se haya dado cuenta de que me ama, sino porque no tiene a dónde ir. Matt hizo lo que Matt suele hacer, y ahora ella está sola. Lo entiendo, nadie quiere sentirse abandonado,
pero yo tampoco puedo olvidar que me dejó justo cuando más la necesitaba. Parte de mí quería responderle algo fuerte, exigiéndole que desapareciera de mi vida para siempre. Otra parte de mí se sentía dividida. No voy a mentir. Hubo un tiempo en el que la amé tanto que habría hecho cualquier cosa por volver con ella. Pero yo he cambiado. Ya no soy el que le rogó que se quedara. Sobreviví, me reconstruí, y tras todo lo que me hizo, no creo que deba, ni quiera, volver a dejarla entrar en mi vida. Al final, le envié un mensaje breve. Necesito espacio, por favor respeta eso. Ella trató de cuestionarlo, pero no le di pie. He trabajado demasiado para recuperar mi estabilidad y mi felicidad. Merecía algo mejor, alguien que no me abandonara en los momentos duros. Puede que ella lo sienta, pero disculparse no borra el daño ni garantiza que no volvería a hacerlo ante otra dificultad. No sé qué pasará a partir de ahora, si alguna vez tendré un cierre total o si dejará de contactarme. Actualización 1. Después de decirle a Rachel que necesitaba espacio, pensé que por fin cerraría ese capítulo. Me equivoqué. En vez de darme el margen que le pedí, se dedicó a buscar a gente de mi entorno, amigos en común, conocidos antiguos, en un intento de encontrar otra forma de acercarse. Al principio no supe de ello porque la mayoría conocía nuestra historia y respetó mis límites. Pero entonces recibí un mensaje de mi amigo Jaque, contándome algo que me dejó helado. Rachel había dicho a algunas personas que me dejó porque yo le estaba alejando emocionalmente durante mi tratamiento, haciéndose pasar por una víctima. Fue cuando entendí que Rachel no solo intentaba disculparse ni reavivar lo nuestro, quería reescribir el pasado para justificar su comportamiento. No era solo culpa. Necesitaba protegerse para no parecer la mala. Y, de alguna manera, eso me dolió casi tanto como cuando se marchó. Decidí no enfrentarla directamente, pero sí hablar con quienes habían escuchado su versión de los hechos. Les conté la verdad, no por lástima ni por ganar una batalla moral, sino porque no podía permitir que fuera pregonando que se vio obligada a dejarme sin remedio. Lo peor fue que, en el fondo, mucha gente ya sospechaba que su relato no cuadraba. Incluso algunos de sus amigos cercanos sabían que estaba retorciendo la verdad, pero guardaron silencio por no querer meterse en líos. Fue ahí cuando comprendí que Rachel llevaba tiempo usando esa táctica. Al recordar nuestra relación, vi muchas señales que antes no percibí, pequeños momentos donde se hacía la víctima de forma sutil, como cuando se quejaba con nuestros amigos de que yo ya no era divertido porque estaba cansado de la quimioterapia, o cuando insinuaba que se sentía atrapada por la situación. Unos días después, Sara, una amiga común más cercana a Rachel que a mí, me llamó para decirme que, en algunas reuniones, Rachel andaba diciendo que yo había sido controlador durante nuestra relación y que se sentía asfixiada mientras yo estaba en tratamiento. No sabría expresar la mezcla de incredulidad y cansancio que sentí. Yo había pasado meses luchando contra el cáncer, aferrado a cualquier rastro de normalidad, mientras ella me había dejado tirado. Y ahora resultaba que el problema había sido yo. Me pregunté por qué seguía importándome lo que ella contara si, en teoría, yo ya había avanzado. Pero me di cuenta de que no era tanto por ella, sino por lo que significaba su versión. Me hacía sentir que tenía que defender mi reputación, como si, además de sobrevivir al cáncer, tuviera que sobrevivir al relato que ella había construido. Tenía dos opciones: quedarme defendiéndome eternamente o apartarme de todo ese drama. Elegí lo segundo. Me comuniqué con mis amigos más cercanos y les expliqué que no quería seguir hablando de Rachel. Si ella quería reescribir la historia, que lo hiciera sin mi participación. Me negaba a gastar más energías limpiando su desastre. La mayoría de ellos ya lo tenían claro por su cuenta. Sabían perfectamente quién se marchó cuando se puso fea la situación. Fue un alivio enorme escuchar que no hacía falta que siguiera defendiéndome. Cuando pensé que todo por fin se estabilizaba, me encontré con la última sorpresa. Un excompañero de trabajo me envió un mensaje diciendo: "No vas a creer quién solicitó empleo aquí". Exacto, Rachel. Llevaba 6 meses en esa compañía desde mi traslado, y de pronto, ella quería trabajar en el mismo lugar. Dudé que fuera casualidad. Y ahí es donde estoy, sin saber si se trata de un intento por volver a meterse en mi vida o solo un giro irónico del destino. Pero no lo permitiré. Si sobreviví al cáncer y a su traición, también superaré esto. Ya no soy la misma persona, y si su plan es forzar las cosas para regresar, va a descubrirlo rápido. Ya no necesito consejos sobre qué hacer con ella. Tengo clarísimo mi camino. Actualización 2. Intenté no sacar conclusiones precipitadas sobre la solicitud de trabajo de Rachel en mi misma empresa. Tal vez fuera pura coincidencia y ni siquiera sabía que yo trabajaba ahí. Quise quitarle importancia, pero la duda me carcomía. Días más tarde, recibí un mensaje de mi compañera de recursos humanos. A pesar de ser muy profesional, sonaba incómoda cuando me dijo que Rachel me había puesto como referencia en su solicitud. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo.
De todas las personas posibles, me había elegido a mí. O era un acto de desesperación o una forma de manipulación, o ambas. Mandé un correo de inmediato a Recursos Humanos, dejando claro que no deseaba ser usado como referencia y que no hablaría a su favor. Me aseguraron que lo gestionarían, así que intenté dejar el asunto atrás. Pero no terminó ahí. 2 días después, fui a la sala de descanso y la encontré hablando con uno de mis jefes de equipo. Al verme, me sonrió como si fuéramos amigos de toda la vida. Sentí que entraba en una pesadilla. Quizá pensaba que al presentarse demostraría que había cambiado o que era más fuerte, pero, a mi ver, solo evidenciaba que seguía sin entender el daño que causó. Apenas la vi, di la vuelta para irme, pero gritó mi nombre en voz alta, de modo que todos en la sala la oyeron. No fue un simple hola incómodo. Me hizo varias preguntas personales, sobre cómo estaba, si seguía viviendo en el mismo sitio, en qué proyectos trabajaba. Yo me sentía atrapado, con la gente alrededor mirándonos, sin entender por qué esa mujer actuaba tan cercana. Respondí lo mínimo hasta que logré salir de allí. Al irme, la escuché decir a alguien que antes habíamos sido muy unidos. Me hirvió la sangre. No estaba ahí para una entrevista de trabajo. Estaba intentando volver a mi vida. Esa misma tarde hablé con mi gerente y le expliqué, sin dar demasiados detalles, la razón por la que necesitaba poner límites. Afortunadamente, fue muy comprensivo y me dijo que la solicitud de Rachel no seguiría adelante, y que no tendría que interactuar con ella. Pero a Rachel no le gustó la noticia. Al día siguiente, se presentó en el edificio otra vez, sin cita programada. No sé cómo logró acceder, pero estaba merodeando el pasillo frente a mi oficina. Tenía una reunión y tuve que pasar por ahí. En cuanto lo hice, se lanzó a hablarme. Esta vez perdí la calma. Le dije que parara, que no estaba intentando disculparse sino obligándome a dejarla entrar otra vez a mi vida, y que lo único que lograba era empeorar la situación. Su cara reflejaba sorpresa, como si no esperara que le hiciera frente. Pero a mí me daba igual. Después de eso, presenté un informe formal a Recursos Humanos y avisé a Seguridad. No pretendía arriesgarme. Consideré tomar medidas legales como una orden de alejamiento, pero preferí evitar mayor espectáculo. Lo que hizo Recursos Humanos fue suficiente. Esa noche recibí un mensaje larguísimo de Rachel por redes sociales. Decía que no se daba cuenta de lo mucho que me afectaba, que solo quería arreglar las cosas, y que deseaba demostrar que era mejor persona y que haría lo que fuera para reparar lo que rompió. Pero yo ya no necesitaba ninguna prueba. El daño estaba hecho, y no tenía derecho a aparecer de pronto para usarme como su red de seguridad emocional. No respondí. En vez de eso, hice algo que había pospuesto. Llamé a mi madre. No le había contado todo lo de Rachel porque no quería preocuparla, pero al explicarle cada detalle, me dijo algo que me marcó. El mayor error de Rachel no fue irse, sino asumir que siempre ibas a estar ahí para ella. Tenía razón. Rachel actuó como si yo fuese su plan de reserva, pero ya no soy el mismo de antes. Pasé por demasiado y trabajé mucho por mi bienestar como para permitir que alguien así se cuele de nuevo en mi vida. Pocos días después, Recursos Humanos me confirmó que Rachel no podría volver a entrar al edificio sin autorización expresa. Fuera lo que fuera que pretendía, se acabó. Es curioso cómo funciona la vida. A veces, la persona que crees que estará a tu lado para siempre termina siendo justo aquella a la que debías dejar ir para descubrir quién eres en realidad. Pensé que superar el cáncer sería lo más duro que me tocaría vivir, pero aprender a priorizarme a mí mismo resultó todavía más difícil. Y aquí estoy, cerrando este capítulo sin mirar atrás. No más segundas oportunidades ni preguntas sobre lo que pudo haber sido. He aprendido que el amor no se basa en grandes disculpas cuando todo está roto, sino en quien permanece a tu lado cuando las cosas se complican. Y Rachel no se quedó, pero yo sí. Eso es lo que importa. Actualización final. Pensé que, tras todo esto, no volvería a saber de Rachel, pero la vida preparó un último giro. Semanas después del incidente en el trabajo, recibí un mensaje de un número desconocido. Empezaba con: por favor, no me bloquees antes de leer esto. Enseguida supe de quién se trataba. Decía que se iría de la ciudad. No me quedaba claro si de verdad pretendía empezar de cero o simplemente huía de sus errores, pero a esas alturas me daba igual. Según parecía, había aceptado un empleo en otra ciudad, a varios estados de distancia, y quería despedirse y disculparse una vez más. Me habló de la culpa que sentía por lo que había hecho, que creía haber arruinado no solo nuestra relación, sino también a sí misma. Por un instante, casi sentí lástima por ella. Casi. Pero luego recordé esos días de hospital en los que estuve solo, las noches en que me repetía que vivir era razón suficiente para seguir adelante, a pesar de la soledad. Recordé lo mucho que me costó reconstruir mi vida, cuando ella ya andaba con la suya como si yo no existiera. Esa memoria me hizo aterrizar. Rachel no buscaba un cierre,
Buscaba validación, que le dijera que no era tan mala persona para poder seguir sin ese peso en la conciencia. Pero no pensaba dárselo. Tendrá que cargar con su culpa, así como yo cargué con la mía cuando me dejó. No le contesté. Me senté con mis pensamientos y comprendí que yo ya había ganado. No de forma rencorosa o vengativa, sino porque, al fin, me sentía libre. No estaba enfadado ni triste, sentía indiferencia. Ella ya no tenía poder sobre mí. Al día siguiente fui a comer con mis amigos, nos reímos, compartimos historias y, por primera vez en mucho tiempo, no pensé en el pasado. No temía que Rachel apareciera ni que estaría diciendo de mí. Estaba, sencillamente, disfrutando el momento. Una semana después, un amigo que me avisó de su solicitud de trabajo me contó que Rachel ya se había marchado de la ciudad y había dicho que lo hacía por un nuevo comienzo. Ni siquiera me inmuté. Le dije que esperaba que encontrara lo que buscaba y cambié de tema. Era liberador sentir que ya no me importaba. Que se marchara no fue el final dramático que imaginé, pero no tenía por qué serlo. Solo era otro suceso más en mi vida. Yo ya había cerrado esa puerta mucho antes de que ella hiciera las maletas. Ahora estoy concentrado en el futuro. He comenzado una nueva rutina de ejercicios y planeo un viaje que llevaba años postergando. Estoy volviendo a conectar con viejos amigos y atreviéndome con cosas que antes ni se me habrían ocurrido. Hay momentos en los que me siento atascado, pero pequeños detalles me ayudan a seguir. Mensajes de mis seres queridos, caminatas matutinas con mi madre y mantener rutinas sencillas. Poco a poco, esos hábitos se han convertido en mi base. Para quien haya sido dejado y hecho sentir insuficiente, créeme, si eres suficiente. No necesitas que quien te rompió vuelva a decirte que vales la pena. Vales porque sobreviviste, porque sigues aquí, de pie, tras todo lo que intentó derribarte. Rachel no definió mi historia, la definí yo. Y ella es solo otro capítulo que he terminado de leer. Gracias por acompañarme en todo este proceso. Se siente bien poder decir, al fin, que he terminado.